Bienvenidos a la clase de álgebra, donde vamos a explicar la introducción del álgebra, para qué sirve, reducción de términos semejantes, etc. El álgebra es cuando en matemática incluimos letras para representar ciertos valores, ciertas expresiones, y los mezclamos con números y operaciones matemáticas, como multiplicación, adición, sustracción. El álgebra se utiliza para generalizar situaciones. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado y quiero calcular su perímetro, tengo que sumar sus 4 lados. Entonces, si yo tengo un cuadrado del lado 5, su perímetro sería 5 más 5 más 5 más 5, que es lo mismo que 4 por 5. Pero ahora, si yo tengo un cuadrado cualquiera, que su lado no sé cuánto mide, entonces lo represento con una letra. Por ejemplo, L. ¿Cómo puedo calcular su perímetro? Sumando L más L más L más L o multiplicando 4 por L. Entonces, de esta forma yo generalizo y obtengo una fórmula para calcular el perímetro de cualquier cuadrado. ¿Cómo se va a calcular el perímetro de cualquier cuadrado? 4 por la medida del lado. En este caso, la medida del lado es L. Entonces me permite generalizar situaciones. Por ejemplo, esta es una actividad que viene en su tomo de ejercicios. Dice, el triple de una cantidad. ¿Cómo yo represento el triple de una cantidad? Triple significa multiplicar por 3. Entonces, 3 por X, por ejemplo. X representa a esa cantidad. La mitad de una cantidad se disminuye en 6. Entonces, la cantidad, como yo no la sé, la represento con una letra. Por ejemplo, C de cantidad. Entonces, la mitad significa dividir por 2 esa cantidad. Y luego dice, se disminuye en 6. Entonces, represento la mitad de una cantidad menos 6 de forma algebraica. El último ejemplo, al doble de una cantidad se le suman 2. Entonces, doble significa multiplicar por 2 esa cantidad, que por ejemplo le vamos a llamar A, y dice luego que se le suman 2. Entonces, el álgebra me permite generalizar expresiones. ¿Qué necesitamos saber del álgebra? Primero, que existen los términos algebraicos, que son cuando yo tengo un número y una letra que se están multiplicando. ¿Ya? Por ejemplo, ese que está ahí. Eso de ahí es un término algebraico y es la unidad más pequeñita en el álgebra. Se distingue en dos partes. El número, que siempre se pone adelante, se llama coeficiente numérico y las letras se llaman factor literal. Cuando entre el número y la letra hay una multiplicación, no hay para qué anotar el puntito. Y entre letra y letra, cuando hay una multiplicación, tampoco hay que anotar el puntito. El coeficiente numérico, además, se distingue por su signo. Puede ser de signo positivo o puede ser de signo negativo. Veamos un ejemplo. Si yo tengo este primer término, WZ al cuadrado, cuando adelante yo no le veo el coeficiente numérico es porque llevan un 1. En este caso sería un 1 positivo, entonces el coeficiente numérico es el 1 positivo y el factor literal son las letras más los exponentes que tenga cada letra. En este caso WZ elevado a 2. Aquí la M está dividida en 2. Adelante de la M también hay un 1, por lo tanto el coeficiente numérico es un medio. Positivo, porque como no tiene signo menos, y el factor literal sería la letra. En el ejemplo 3, el coeficiente numérico es menos 7, porque es el número que está delante. Eso quiere decir que su signo es negativo, porque tiene un menos, y el factor literal son todas las letras con los exponentes. En el último, finalmente, delante de la M, aunque no se vea, hay un menos 1, porque tiene el signo menos adelante. Por lo tanto, el coeficiente numérico es menos 1, su signo es negativo, y el factor literal es M. Entonces, recordar que cuando las letras adelante no se les ve el número es porque llevan un 1, y si tuvieran un menos es porque llevan un menos 1. ¿Qué pasa cuando yo tengo más de un término algebraico y los combino entre ellos? Genero una expresión algebraica. Entonces, la expresión algebraica es cuando combinamos números, letras, más operaciones matemáticas, ¿ya? Entonces, según la cantidad de términos, tiene un nombre específico. Cuando solamente hay un término, se llama monomio. Cuando hay dos términos, se llama binomio. ¿Cómo yo sé si hay un término, dos o tres? Porque la adición y la sustracción separan términos. En este caso, como aquí hay una adición, aquí tenemos un término, aquí tenemos otro, por lo tanto se llama binomio. Cuando tienen tres términos, se llama trinomio. En este caso,
Aquí tenemos uno, aquí otro y aquí otro, porque recordemos que la suma y la resta separan términos. Y finalmente, cuando tienen más de 3, se le llaman polinomios. A todos, si tiene 4, si tiene 5. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, entonces se le llama polinomio. ¿Cómo podemos reducir una expresión cuando es muy extensa? Podemos juntar términos semejantes. Entonces, primero tenemos que saber qué son los términos semejantes y son aquellos que tienen el mismo factor literal, es decir, tienen las mismas letras con los mismos exponentes cada uno. Entonces, por ejemplo, esos dos términos que aparecen aquí, el menos un xy con un cuarto xy son términos semejantes, porque tienen las mismas letras. Ambos tienen la x y ambos tienen la y con los mismos exponentes. Estos de acá también son términos semejantes porque tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Fíjense que las letras están en orden cambiado. En el término de arriba, primero está la a elevado a 3 y después la b, y en el término de abajo, primero está la b y después está la a elevado a 3, no importa. ¿Por qué? Porque entre las letras hay una multiplicación, y la multiplicación es conmutativa, así que el orden de las letras no importa. Mientras tengan las mismas letras con los mismos exponentes cada una, los términos sí son semejantes. Este ejemplo también, tienen x, y y z cada una. Este ejemplo no es de términos semejantes. ¿Por qué no? Porque en este la a está elevada a 1 y la b está elevada a 2, ya en el otro término al revés. La a está elevada a 2 y la b está elevada a 1. Entonces, como no tienen los mismos exponentes las letras, no son términos semejantes. Lo último que vamos a estudiar en este video es el grado de un término o de una expresión. Cada término algebraico o cada expresión algebraica se caracteriza por tener un grado. Cuando yo tengo un solo término, el grado es la suma de los exponentes de sus letras. En este caso, la b está elevada a 1, la a está elevada a 3, entonces sumamos 1 más 3 va a dar 4, entonces decimos que el grado de este término es 4. Cuando yo tengo una expresión algebraica, es decir, un binomio, un trinomio, un polinomio, tiene más de un término, tengo que calcularle el grado a cada uno. En este caso, como hay una sola letra y tiene exponente 1, el grado de ese va a ser 1. En el otro solamente tenemos una letra con exponente 2, entonces su grado es 2. Elijo el grado mayor de cada término que compone a la expresión. En este caso, como este es el grado mayor de los dos, ese es el grado de la expresión. Si hubiesen 3 términos, le calculo el grado a cada uno y me quedo con el mayor. Les toca practicar a ustedes entonces estos temas de álgebra, traducción de lenguaje cotidiano a álgebra, identificar términos semejantes, identificar el grado de una expresión en las páginas 9, 10, 11, 13 y 14 de su tomo 3. Son actividades cortitas, así que mucho ánimo y a trabajar.